En esta serie de videos sobre la pastoral social vamos a ver el número 7, la vida económica. El católico, si bien es ciudadano del cielo, está en el mundo sin ser de él y por tanto se tiene que servir de las disciplinas del mundo para poder resolver sus necesidades. En este sentido, la economía es una ciencia o disciplina cuyo objetivo es la de reconocer las constantes y las variables que tienen que ver con la producción, distribución, venta y compra de bienes y servicios. La economía no es solo el dinero, pues este es simplemente un medio de intercambio. También tiene que ver con los elementos ya mencionados, es decir, la distribución, la producción de los bienes. De hecho, cuando la economía se hace depender solo del dinero, es cuando vienen los problemas. Ya su santidad San Juan Pablo II, en varios de sus escritos de carácter social, advierte que no puede limitarse la economía a las finanzas. Él habla de la financiarización de la economía, pues estas pueden carecer de soporte ético para encontrarse solamente con la idea del lucro, simplemente lucrar y lucrar en grandes cantidades, haciendo incluso empobrecer la economía real, incluso con el manejo de cantidades que uno ni se imagina, ¿verdad? La economía no es una mala disciplina, todo lo contrario. No son pocos los que afirman que la economía como ciencia bien puede tener su origen en el medio eclesiástico, pues estos regulaban muchas actividades. En la Edad Media, por ejemplo, en la época del feudalismo, la principal fuente de riqueza económica era la tierra, mucha de la cual pertenecía a los obispados o a las abadías, que hacían buen provecho de sus actividades agrícolas y comerciales. Entre los pueblos bárbaros, por ejemplo, quienes les enseñaron a los germanos a cultivar la tierra, antes primero de secar pantanos, etcétera, fueron los monjes, todos los misioneros. La Sagrada Escritura no tiene una visión negativa del dinero ni de la actividad económica. Los libros sapienciales, como el libro de los Proverbios, solo recuerdan que es condenable el mal uso de los bienes materiales para su acumulación egoísta. El propio Señor recuerda que no se puede convertir el dinero en nuestro amo en competencia contra Dios. Igualmente, no se le reconoce mérito a la pobreza, a menos que ésta sea asumida como un comportamiento religioso de libertad y opción solo por Dios, sin ataduras materiales. Cristo era pobre porque su única riqueza era cumplir la voluntad del Padre, y aún así no vivía en la miseria. Sabemos que tenía una bolsa que la custodiaba Judas, etcétera, ¿no? Por tanto, no existe una condena de la economía y ni siquiera del dinero, sino solo de su acumulación egoísta, evitando el compartirlo con los más necesitados. La visión católica de la economía tiene que ver siempre con el recto uso de los bienes materiales. Es digno de reconocimiento cuando una persona sabe ganarse los bienes materiales con esfuerzo, pero al mismo tiempo invita a que se comparte el fruto del trabajo. Más que nada proporcionando trabajo al que no lo tiene, o simplemente ejerciendo la caridad con el que definitivamente no puede trabajar para ganarse el sustento por imposibilidad física. El creyente no debe separar el uso de los bienes materiales de su dimensión moral. No puede uno producir, vender o comprar sin tomar en cuenta las consecuencias morales de sus actos. Esto porque la actividad económica no puede desarrollarse sin un vínculo ético que permita saber distribuir la riqueza entre quienes legítimamente contribuyen al progreso material. Ya en el siglo XIX, el liberalismo económico había alcanzado un grado tal de penetración en la actividad económica que sin embargo afectaba al factor del trabajo, pues no se observaba una justa remuneración del trabajador, del obrero, el proletario le llamará el marxismo científico, considerado como un simple factor productivo y mercancía, y seguramente no el más valioso. Por eso, en algunos sectores liberales no se vio con buenos ojos la encíclica Rerum Novarum de su Santidad León XIII,
Algunos liberales llegaron a decir que el Papa se había vuelto de izquierdas, aunque esto fuera evidentemente falso. La encíclica fundadora de la doctrina social de la Iglesia recuerda que el salario debe ser justo y que ciertas reivindicaciones obreras eran aceptables, pero nunca con los principios de los sindicatos socialistas de raíz atea, contrarios al Evangelio. Los papas siguientes continuaron con esta tarea, recordando las obligaciones morales de la economía. Las diferencias de ingreso de las personas son naturales. Hay quien tiene más talento que otros para obtener recursos materiales y monetarios, pero estas personas deben recordar el principio del destino universal de los bienes. Esto no debe hacernos olvidar que la propiedad privada es un derecho de toda persona y que se pueden y deben observar ciertos principios. La propiedad privada no es un robo de ninguna manera, pero tampoco es bueno que unos cuantos acumulen las riquezas. Y tampoco es justo que el Estado, que regula ciertos aspectos de la economía, se convierta en una injerencia asfixiante de la actividad económica. Existen retos al respecto, como la digitalización del dinero, que puede provocar la pérdida de libertad individual, que puede convertirse en rehén, el individuo se puede convertir en rehén del fisco o de los entes políticos para perjudicarlo. Ni empresas privadas que asfixien a las pequeñas, ni Estado que absorba la actividad económica al punto de inhibir la propiedad privada. Eso es muy importante, porque no importa si es gran empresario o el Estado el dueño, a final de cuentas lo grande siempre es ingobernable, siempre. Algunos economistas advierten ya el peligro de un Estado depredador, alentado por políticas de izquierda radicales contra la propiedad privada. La actividad empresarial es necesaria para desarrollar el ingenio humano puesto al servicio de las personas, para su aumento de ingresos o simplemente para su disfrute personal. Por eso algunos ven con preocupación que las empresas, para reducir costos, recurren a la automatización de las actividades productivas, sustituyendo al hombre con la máquina. En realidad aún no está por verse esto, si es verdad que la máquina va a llegar a sustituir totalmente al hombre, o al menos en gran medida. Pero a la economía le afectan otros factores, como el clima social que empobrece a las personas por la fragmentación de las familias, por ejemplo, con el divorcio, que reparte bienes pero no ayuda sino al empobrecimiento de ambos cónyuges y de sus hijos, pues los recursos no alcanzan para 2 casas, por ejemplo. La economía está en serio peligro por modelos que no son adecuados para el desarrollo económico de las personas, como algunos advierten en el modelo chino, que es depredador de las economías donde se asientan. Pero son cuestiones que aún están por reconocerse en su justo alcance y dimensión. La economía no tiene por qué ser un obstáculo para el crecimiento espiritual de la persona, a menos que se convierta en un fin, sobre todo cuando se trata de cuestiones monetarias y de lucro económico. Este año jubilar nos recuerda muy bien la importancia de compartir con el que no tiene, porque hay que recordar que los jubileos también eran en gran medida tenían un matiz económico, por ejemplo, la condonación de deudas, la liberación de esclavos, los esclavos que eran fundamentales para la economía antigua, que no siempre se realizaba o que tal vez se realizaba de manera muy imperfecta el jubileo en términos económicos, no quiere decir que no tuviera estos principios, todo lo contrario. El católico no debe ver la economía como un peligro, solo debe observar la justa apreciación de la producción y uso de los bienes materiales para contribuir al bien común. No se deja de ser católico por ganar dinero, ni siquiera mucho dinero, ni se hace uno más católico por ser pobre, lo cual de por sí no es un mérito, sino por la acumulación indebida del dinero o por la despreocupación de la actividad económica, limitándose a extender la mano para recibir un subsidio. Una empresa pequeña puede ganar menos que una gran empresa, pero da más trabajo, porque son muchas más empresas pequeñas, y distribuye mejor los bienes entre las personas. Se requiere más empresarios y menos proletarios, y por supuesto menos negociantes. Algunos no llaman
no empresarios, sino negociantes, algunos millonarios. Bueno, eso ya son cuestiones donde ya se inmiscuye la política. El Estado debe regular con sentido de justicia, pero no depredar la economía. Ante lo dicho, solamente se hacen unas preguntas. La primera, de lo aprendido hoy, ¿cómo se puede aplicar a la vida individual para ser mejor persona y mejor miembro de la familia? Segundo, ¿qué puedo aplicar para mejorar mi grupo y la comunidad de mi parroquia? Tercero, ¿qué estoy dispuesto a aplicar para mejorar la vida de la comunidad donde vivo, barrio, colonia, localidad, etcétera? Cuatro, ¿cómo puedo vivir y aprovechar las gracias del año jubilar en mi vida espiritual? Con esto, pues, terminamos esta breve exposición que tiene que ver con la vida económica, como decía, no tiene que ver solamente con el dinero es solamente uno de los factores, sino tiene que ver con producción, distribución y uso de los bienes. Eso es lo que tenemos que decir de acuerdo al asunto económico. Espero que sea de su provecho.